A reading from the second book of Samuel. Lectura del segundo libro de Samuel. That night the Lord spoke. En aquellos días recibió Natán la siguiente Go, palabra tell del my Señor. servant David, Ve y dile a mi thus siervo says David, the Lord, así dice el Señor. should you build me a ¿Eres house tú to quien dwell me in? va a construir una casa not para que dwelt in a habite en house ella? From the day on which Desde el I día led en the que children saqué of a los Israel israelitas de out of Egipto Egypt hasta hoy, to the present, no he habitado en una but I've been casa, going about sino que he in tent and viajado in de cloth. acá para allá con In all los my israelitas. wanderings everywhere among the children ¿Encargué of Israel, acaso a algún did I ever juez de utter a Israel, word a to los que anyone mandé of the pastorear a judges mi pueblo whom I Israel, charged que to me tend my people construyese una Israel, to casa de ask, cedro? why have you not built me a house of cedar? Pues Now bien, then, speak thus to di my esto servant David. a mi siervo David. The Lord of hosts Así says dice el this to Señor say, de los ejércitos. it was I who Yo te took you saqué from the de los pasture, apriscos, from the care de of the flock, andar tras las to be ovejas, commander para of que my fueras people jefe Israel. de mi pueblo I have Israel. been with you wherever Yo you went, estaré contigo en and I have todas tus destroyed all your empresas, enemies acabaré before con you, tus enemigos, and I te will make haré you famoso famous como a los like the más great ones famosos de of la the earth. tierra. I will Daré fix a un place puesto for a my people Israel, mi Israel. pueblo. I will Lo plant them plantaré so para that they que may viva dwell en in their él sin place sobresaltos, without further y en disturbance. adelante no Neither permitiré shall the wicked que continue animales to lo afflict them aflijan as they como did of old. antes, Since the time I desde el first día appointed que nombré judges jueces over my para people gobernar a mi Israel, pueblo Israel. I will give you rest Te from all pondré your en enemies. paz con todos tus The Lord enemigos, also reveals te to haré me grande that he will y te establish a daré house una for you. dinastía. And when your time comes, Cuando hayas and you rest llegado with al your término de tu ancestors, vida I y will raise up descanses your con heir tus after padres, you, sprung from your estableceré loins, después de and I ti will a make un his kingdom descendiente firm. tuyo, un It is hijo de he tus who shall entrañas, build a house for y my name, consolidaré tu and I reino. will make his royal Él throne endure edificará un forever. templo en mi honor, I will be a y father yo to him, consolidaré su and he trono shall be a real son para to me. siempre. Yo seré And if he para does él un wrong, padre, I will y él correct him será with a para mí rod un of hijo. wind, Si se and with tuerce, human lo corregiré con chastisements. varas y But golpes, I will not como suelen los withdraw hombres, my favor pero from no him, le retiraré as I mi withdrew it lealtad, from your como se la predecessor retiré a Saul, Saúl, whom I al que removed from my aparté de mi presence. presencia. Your house and your Tu kingdom casa shall y tu endure reino forever before you. durarán por siempre Your en mi throne shall presencia, stand y firm tu forever. trono durará por siempre. Nathan reported all Natán these comunicó a words David and this toda entire la vision visión to y David. todas estas palabras. Verbum Domini. Forever I will maintain my love for my Le servant. mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor. I have made a covenant with Sellé you. una alianza con mi I have elegido, sworn to David, my jurando a servant. David mi siervo. I will make your Te dynasty fundaré stand un forever, linaje and perpetuo, establish your throne edificaré through tu all trono ages. para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. He shall Él me invocará. You are my Tú Father, eres mi my Padre, God, mi the Dios, rock that mi brings roca me victory. salvadora. I myself Y yo made le you nombraré firstborn, mi most primogénito, high over the kings excelso of the earth. entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor. Forever I will Le maintain my mantendré love. eternamente mi favor, My y covenant mi with him alianza con stands él firm. será estable. I will Le establish daré his una dynasty posteridad forever. perpetua His y un throne as trono the days of the duradero heavens. como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. Bendito seas tu Padre, Dios del cielo y de la tierra. Tú les has revelado a los más pequeños los misterios del reino. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. lectio
Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. On another occasion, En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, se sentó y el gentío se quedó en la orilla. and he taught them at length in parables. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Hear this. A sower Escuchen. went out to sow. Salió el sembrador a sembrar. Fell on the path. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Among thorns, and the thorns Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. fell on El resto cayó en tierra buena. Nació, creció and grew and y dio grano. 30. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Ought to hear. Y añadió, el que tenga oídos para oír, Present, que oiga. along with the 12 questions. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, To those outside, a ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. how then will you understand Añadió, any of the parables? ¿No entienden esta parábola? The sower Pues sowed. ¿cómo van a entender las demás? These are the El ones on sembrador the siembra path la palabra. where the word is Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. sown on rocky ground. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, Only for a time. son inconscientes. When Y tribulation, cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. those sown among thorns Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. who hear the word, Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. those sown on rich Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Tibi Christe. The context for En el contexto de la primera lectura del día de hoy de Samuel, is that es David que David had already ya conquered había conquistado la mayor parte de la tierra. Había derrotado a un enemigo muy antiguo, los filistinos, particularly dangerous que eran muy peligrosos, because not only porque had no they solamente begun by habían destroying comenzado a series destruyendo of una empires serie de all imperios around the Mediterranean, alrededor del Mediterráneo, from the islands desde of the Canaán Mediterranean hasta las islas and the del Aegean Mediterráneo, Sea and del other Egeo islands, as far as y otras Sicily. islas. And they began this process of destroying one Comenzaron este proceso de destruir un reino tras el otro y casi conquistaron a Egipto, excepto que los egipcios tenían muchos más soldados, pero parecía que iban a ganar. of the battle Hubo una gran batalla in Egypt. en Medina Abdul, en Egipto, And the que estuvo reason muy that they were cercana. so Pero successful el motivo por el cual tenían tanto éxito en cuanto a la lectura del día de hoy es que los in filistinos, conquering the al conquistar a los hititas, aprendieron una de sus 300 secretos de iron. 300 años, como sabían ellos. Remember how it Bueno, says recuerden como dice
que Israelites los in times of Saul israelitas used to have to go en to tiempos the de Saúl Philistines tenían que ir a los in filistinos order to para sharpen their iron tools. amoler But sus the Israelites did not herramientas, have pero any iron los weapons. israelitas no tenían That the Philistines wouldn't let them have. instrumentos de And hierro. Israelites Los didn't filistinos have no se los secrets. permitían y tenían And in secretos. fact, archaeologists Y de hecho, found los no arqueólogos iron, weapons, no han some iron encontrado tools, armas, but no iron weapons pero nada among de the hierro Israelites. entre los So the text is israelitas. saying fits. Entonces dicen David, if you que recall, David, si when he was getting recuerdan, away from King cuando Saul, estaba trying to apartándose kill de David, Saúl, quería matar a went to the David, Philistines and fueron was a a los mercenary with filistinos, them fue for como a un while, filistino short while. y lo fue por un tiempo And apparently, breve. he learned Aparentemente, their secret él aprendió su secreto because he acquired porque iron tools and aplicó received from the armas time of de David and hierro Solomon de la época they had de iron, Salomón, weapons, que tuvieron armas de including the sword of hierro, Goliath. incluyendo And then they la- could defeat the el arma de Philistines Goliat, and the neighboring people. y conquistaron al And take pueblo Jerusalem cercano y and tomaron a build Jerusalén y a construyeron palace for the king. un palacio para el rey. And that's how this passage Y es así como began. este pasaje So with iron comenzó. tools, you can Los cut instrumentos stone de hierro, more con easily ellas uno puede cortar la than you piedra could más fácilmente, with que you can see when you go to the uno puede Bronze ver Age cuando uno va a la lovely cities, era the stones are rough. de When you come to the bronce, Iron Age que cuando uno llega cities a and la see their ruins, era you de see hierro, very uno ve clear que es mucho más fácil stonework. el cortar las David piedras. had used David that había technology utilizado esa tecnología para sí mismo, to build a palace para construir un in palacio Jerusalem. en Jerusalén. And at that point, Y en ese momento, with his own religious su sensitivity, propia he says, sensibilidad religiosa, why am I digo, living in ¿y por a qué yo house vivo of stone en una casa de piedra? with cedar paneling? Con Cedar wood was very cedros good paneling de because paneles not only did it look nice, de una madera but muy buena, it kept no the solamente bugs lucía out. bien, sino que mantenía Bugs las can't corres, stand the smell of insectos, cedar. porque no les gustaba el olor things del that cedro. they didn't Esa era una de las cosas que raid tenían. and things No like that. tenían insecticidas en So aquella época. so Pero bueno, having cedar paneling was tenían very good paneles quality stuff. de cedro y era muy And bueno. he says, Y decía, the Lord's pero el Señor temple is a tent. es una tienda de That's campaña lo que what tiene. he becomes concerned Y ahí es donde se comienza a preocuparse, porque esto va a ser una atención as para it él, is for como political lo people es and para la gente religious política people y throughout religiosa history. a lo largo de la Because historia, he porque brought trajo the él ark of the el Lord arca to del Señor Jerusalem. a Remember that Jerusalén. story? ¿Recuerdan eso? And the soldiers saw it Y los starting to rock soldados on the comenzaron cart, a and he girarse de tried un to lado al stop it, otro, and then he gets tratando dead. de Why was that? detenerlo. ¿Y por qué? Because, Porque first of all, it wasn't primeramente supposed to ride no on se a cart. suponía que pasara por allí. This would be not exactly the version No es of exactamente Cadillac, but, you know, la this visión was de a little un bit carro de conservative lujo, way to pero era do it. algo muy bueno. And Y secondly, not supposed to have en segundo lugar, soldiers around. no se supone que haya The soldados priests alrededor. were supposed Los to carry it sacerdotes on tenían their que llevarla shoulders, sobre sus on two hombros, poles sobre los that were palos covered with gold just llenos for de that. oro, tan solo para eso. And this is Y his tension. esa fue He tu tries to tensión. make Trató the Ark de of hacer Covenant que el arca de la alianza a political tool. fuera That's why he's got a una soldier herramienta there. política, por eso tiene un soldado allí. And he wants to bring it to Jerusalem so that it Quiere becomes traerlo a the Jerusalén political porque and se convierta religious capital. And en the la capital danger religiosa, that we y see el throughout peligro history que vemos a lo largo de la historia es que los trying to políticos use trataron de religious utilizar authority to a la back autoridad up religiosa para everything a they respaldar do, todo lo rather que than hacían, en realize lugar de that they, darse cuenta as de que kings, ellos, are como just reyes, as much están subject tan to solo the same sujetos commandments of God a los as mandamientos de Dios anybody else. como cualquier otra persona. This is a very important Esto tension. es You una see tensión muy at times importante. that Uno the- puede ver a veces que We'll talk about today's Saint Para hablar Annual sobre Marriage. hoy día, One of the tensions going una de on las in Germany tensiones was similar. que sucedía en aquella época The también Holy eran Roman parecidas. Empire in Germany
and the king of Santo Imperio France Romano en were both trying Alemania to y el rey de conquer Francia trataban de the conquistar papal states los estados so that papales, they could de have manera the que pudieran Pope tener under their al control. Papa bajo control de ellos. And the popes in those Y el days Papa were en trying aquella to keep época the papal trataban de states mantener independent los estados papales so that they independientes would not be para under the no control of the estar emperor. bajo That el had control been the de un pattern emperador, in porque ese había sido Constantinople, el patrón en where Constantinopla, oftentimes the donde con emperor frecuencia would el tell the emperador patriarch decía what to do, and if he didn't al like it, patriarca, si no Saint te John gusta, Chrysostom, como San Juan who insisted Crisóstomo, on que the Orthodox insistió faith, and that all the y que kings todos and los nobles reyes had to y obey the nobles commandments of tenían God, que so the emperor obedecer los sent him mandamientos de away. Dios. Así que el emperador se tendency deshizo de él. Esa of people with tendencia political power de la gente to con try to poder get político de religious tratar de hacer background for que whatever los they do. religiosos hicieran, And David y takes it another David step. lo With toma un paso más iron allá, technology, he con says tecnología to de the hierro, prophet que Nathan, dice por el profeta Natán, I want to build yo a quiero stone construir house for the una Lord. casa de hierro, de And piedra, Nathan mejor said, dicho, "That sounds like a good idea." para el Señor. Y Until Natán dijo, es the una buena scene that we have idea hasta que tenemos esta where escena de at aquí, night de hoy, en que the por la Lord noche spoke el to Señor Nathan habló and a said, Natán "Tell my y le dijo, servant, ve y are dile a you mi gonna siervo, build me a house? ¿es que tú me vas a construir una casa? Do you think you can ¿Tú control piensas que me? puedes And that you controlarme do this for y me?" que haces esto por mí? Because that becomes another Porque tension esto se among convierte the en otra pagans. tensión entre los The paganos. standard relationship La relación between estándar people and their entre la gods gente y su was, Dios they said in Latin, era, como se common dice en phrase in latino, Latin, do ut des. doy good I will days. give you Es something decir, and yo you te give me doy something back. algo y tú me das It was a algo de contract. vuelta. Era un contrato. God did not set Dios up a contract no with estableció Israel. un He contrato set up a con relationship Israel, sino in a una covenant. relación en una alianza, And the covenant y la was alianza that I will be your era God, que yo seré you tu shall Dios be my y people. tú serás And mi here are the pueblo. commandments. Y aquí If están you want los to be my mandamientos. Si people, quieres you ser must mi pueblo, obey these tienes que commandments obedecer estos to establish that mandamientos. relationship. Y And later on, establecido even esta the relación, prophets, Hosea and los Jeremiah and profetas, Ezekiel, Osea compared y it to the Jeremías, marriage la covenant. compararon a You un establish a new relationship, contrato de and there are matrimonio. certain Era una nueva limitations relación con that you ciertas have. You can't worship any relaciones other gods. que Just no like a podía married poner en man or married peligro, woman can't como un have- hombre go out que and era date and querido, things. por ejemplo, no puede the salir con nadie covenant más, establishes etcétera. Así que relationship. esta And alianza human las beings estableció una always relación have to be y la gente alert that siempre they don't tiene que try estar to make alerta God de que no tratan de que approve Dios sea of what they want to alguien do. que apruebe lo que But ellos quieren rather, hacer, they have sino to learn más to do bien what God tienen que aprender a hacer lo que And Dios so quiera. the Lord God El says, Señor "I Dios don't dijo, need a house." yo no necesito una casa. And later on he'll say Y más tarde to dirá the prophet, a los profetas and in the Psalms, y en los got Salmos, this eventually because he said, "What kind dijo of house do you qué can you clase de build? casa I me dwell in construirán heavens. ustedes. The earth Yo is vivo my en el footstool. cielo, mi What kind of tierra house you gonna build es la for me? tierra. You can't ¿Qué clase de contain me." casa me van a construir? Ustedes no me pueden He's controlar. in charge of you. Él está a cargo de ti. And after Y saying that, después de decirlo, he says, dijo, "Your son will build me a temple." tu hijo me construirá un templo Because you have porque been a man of tú war. has sido Matter of un fact, hombre de it's hierro, called a man of blood. de guerra, So he doesn't build the temple. así que él lo It's his construye son, por gusto. Solomon. Es su In hijo Hebrew, Salomón, And you can Shlomo, hear the name. en hebreo. Listen to Shlomo. The word Escuchen Shalom a la is palabra in there. Shalom, He's a man of que forma peace. parte de Shloma. Es un hombre de paz. But as for you, Sin embargo, something para better. ti, algo mejor. Instead En of lugar de you building me a house, tú construir I una will casa, build you a yo house. te construiré a And in ti this, there's una a casa y en esto habrá on the two meanings of house, because the house, of course, means una broma, building, porque hay dos but it significados. also Por refers supuesto, to the la casa dynasty. quiere decir We talk una, about the house of una casa, Habsburg, la and casa de the house Habs of Wittelsbach, y la casa and other famous de old, Distenbach y otras families that were familias royal antiguas families in Europe and que such. eran antiguas The en house of Europa, Hanover and such. de Hanover, And etcétera, here he's gonna build y aquí David a él va a dynasty. construir una And he dinastía gives para David David y a va a dar new a David covenant. And it's una nueva important to alianza. note that Es this importante covenant saber que esta is alianza unconditional. es incondicional.
He says, I will build you a Dice, yo te construiré una casa y tu hijo se se sentará en ese trono para siempre. There's no Y conditions set on that. es que no hay condiciones. In the Aquí, Psalm en 89, canción, you'll see that en la if your canción son 89, disobeys me, si I tu will hijo punish him, dice, but I will not desobedeceré take a back tu my word to David. I will not take hijo, back this covenant. pero no quitaré esa And in alianza fact, yo. Y when de you hecho, study the history cuando of uno the ancient estudia Middle East, you see la historia that del cercano oriente, other uno ve dynasty que no hay ninguna otra ruled dinastía as long que haya gobernado as tanto David's tiempo dynasty. como la Not among the dinastía de Babylonians, David, ni entre los certainly not them, babilonios, but not among the ni Assyrians, entre los not among asirios, the Egyptians. ni entre los egipcios. No Egyptian dynasty was as Ninguna long as David's dinastía egipcia ha durado tanto como la de David. They lost Sin embargo, perdieron kingship eventually. el reinado a la larga. But the promise Pero never la went away. promesa They still no take partió. that as Todavía this tomaron esto unconditional como promise. esta And promesa that is incondicional why the y es por words eso of que the angel las palabras Gabriel at del the ángel Annunciation Gabriel en la about anunciación Jesus acerca says, de "He Jesús will dijo, sit on Él the throne se of sentará his en el father trono David." de su padre David And that Christ's y que Cristo ascension into y su heaven to be ascensión seated al at the cielo right hand of the Father para sentarse a la fulfills derecha the del Padre prophecy in cumple Psalm la profecía 110. The del Lord Salmo says to my 110 Lord, "Sit donde at my dice, right el hand Señor, siéntate a mi derecha until I make all your hasta que yo enemies haga under que your todos feet." tus enemigos And estén a that tus pies. becomes the Y esto most se quoted convierte verse en el from the versículo Old más Testament in citado the del Antiguo Testamento Psalm y del 110 is Antiguo quoted Testamento. more often Es than citado any más other verse. That's why frecuentemente, we say esto even in the más, creed, "He's seated incluso at the en el right hand credo of the decimos, Father." Él está sentado al Comes lado from that derecho del psalm. Padre y And viene it de brings esa out the canción, fulfillment trae consigo of el this cumplimiento key de covenant with esta David. alianza clave con David. Only the covenant with Únicamente Abraham and the la covenant alianza with David in the estaba Old con Testament David are en el Antiguo unconditional. Testamento, son At Mount Sinai, incondicionales. it's conditional. En el monte You have to obey the Sinaí commandments era in condicional, order había que to live out the obedecer los covenant mandamientos, with David, pero si no, the covenant él with con Abraham David y are con unconditional. Abraham eran incondicionales. And Y Jesus becomes that Jesús fulfillment se convierte en este of this cumplimiento unconditional de covenant. esta So alianza that David would not incondicional, de use manera his que new David skills with no iron utilizaría tools sus and such destrezas to build a con physical house, instrumentos de but hierro rather the para core construir una issue casa, is sino God para que will build your house, and God will el enter asunto será into your que Dios lineage, construirá as we see tu in the genealogies of casa. Jesus. Lo vemos en la genealogía de Especially in Jesús, in sobre Matthew's todo Gospel, en where Mateo, en it's su 14 evangelio, generations, en que son 14 that in generaciones, 3 groups of 14, que en grupos de and 14, the word David y in la Hebrew, palabra David Dalet en hebreo is 4 es in Hebrew counting, para Vav contar. is 6, Dalet is Sa- 4, Dalet Vav Dalet, adds Vav, up to 14. ay- The name David añade adds a up to 14. 14 y David So son just 14. emphasizing Así que tú that he enfatiza fulfills el this cumplimiento promise. de esta And casa. Y Someone like Saint Angela, alguien como Mary just Santángel, mentioned briefly about her. que se mencionará acerca de ella, Her time when there was en all su this época war, cuando había todas king estas was trying to guerras, take over the que la gente papacy, estaba tratando control de it and quitar such. el papado, etcétera. Her parents died. She Sus was padres an orphan with her murieron, sister at ella era age una 10. huérfana hasta los 10 con su hermana, When after her own sister y died cuando suddenly, su propia she hermana was murió, praying, she ella received oraba a vision y recibió like una Nathan did, visión de Natán, como changing her Natanael, plans. She was cambiando sus obviously planes. going to go off and be married. Iba a ir Her a dowry all casarse, set up, left tenía her una by her dote parents, ya and the dejada por brothers sus were taking padres, care of it. y los padres, los And hermanos, la cuidaban The Lord esta. says, "No, Y el Señor, sin embargo, that I dijo, want you no, to go yo and quiero que teach vayas y people." So enseñes she goes a mi and pueblo. starts off Así que fue y with a group of comenzó un Franciscan grupo Third de Order women, franciscanas de many of tercer whom orden, wealthy and, muchas de las cuales eran nobles. ricas, And she nobles. brings them apart Ella to trae, say, las "Let's lleva a un lado teach diciéndoles, girls." enseñémosle a las Not niñas, so they can no become tan nuns, solo but para teach them so convertirse they can become en monjas, sino good para que mothers. se convierten en She buenas saw madres. how Ella poorly vio people lo understood pobre, lo faith. mal que So she said, comprendían "We'll esto. teach them. La gente se We'll les go to their decía, home les and enseñaremos, teach them iremos how a to sus live the casas faith and y how les to teach it to enseñaremos the a children to vigilar bring a la reform fe at the y level a que of haya the una family. reforma a nivel de la familia. And that's what she did. Y es así lo que Founded ella the hizo. first line. Ella fundó la primera result. línea como God's resultado. direction to her Dios y su dirección a ella
made her the foundress la hizo of la the fundadora first order de la primera of orden teaching de nuns. monjas The first one maestras, to teach la primera outside of a convent. fuera del convento. And of course, Y, we por have supuesto, benefited not only from the Nos hemos Ursulines, but all beneficiado the many other de la primera sisters who have orden, taught sino us de todas over las demás the que history of nos the han United enseñado States and other que la countries. historia de Estados Unidos Remarkable what they've done. es algo So that our lo que han immigrants, hecho es maravilloso, de manera que son great-grandparents and grandparents grandes went inmigrantes from que illiterate fueron peasants de ser came to America que no very sabían frequently, ni leer ni escribir becoming cuando the llegaron second a best Estados Unidos educated and second wealthiest convertirse religious group in the country. el segundo Only the grupo Jewish people religioso did the same thing, más educated their young religioso. Los in judíos their hicieron lo faith mismo and in everything else. y todo lo demás también. They're number one, Eran el número 1 y el número 2. and we can thank Y these good sisters podemos who did that. dar las gracias a estas monjas por haberlo hecho.